35. Lo vamos a leer hasta el 42, mi hermano. Así es que bajo el tema transformados para alcanzar a otros. Vamos a hablar sobre esto y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Puede sentarse. Amén. Transformados para su gloria. Me impactaba la vida y el primer discípulo que Jesús llamó. Estamos hablando de misiones. ¿Qué es misiones? Un hombre y una mujer que proclama lo que cree y lo que sabe, y lo que ha sido transformado su vida. Si usted ha tomado una pastilla que es buena para el dolor de cabeza, usted la recomienda al 100%. Entonces, si nosotros hemos sido transformados por Jesús, claramente vamos a hablarle al perdido que hay alguien que puede transformar su vida. Y Andrés es uno de los primeros discípulos. Y Andrés, vamos a ver que Andrés fue discípulo de Juan. Fíjense que fue Juan quien lo bautizó, fue con Juan que él empezó el ministerio, pero cuando Juan habla y dice: He aquí el Cordero de Dios, entonces la vida de Andrés es impactada. Entonces, y cuando ve que pasa Jesús y dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: Juan, el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos que andaban con Juan. Mire que Juan estaba claro y específico que él no había venido a hacer un ministerio largo e impactante en esta tierra por años. Él venía a un periodo corto, y él cuando lo vio, él dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y cuando ellos oyeron que Juan se expresó así, eso transformó, algo impactó en su vida, y empezaron ellos a decir: vamos a andar con el maestro. Y dice que volviéndose Jesús, fíjense qué cosa más especial, que donde Jesús pasa transforma toda la atmósfera. Él no dice: yo voy a cambiar este lugar. Donde él está, él cambia la atmósfera. Él pasó, él no le dijo a Andrés ni a los 2 discípulos: síganme. Fíjense que lo hablamos en otros, le dice: síganme, pero a él no le dice que le sigan, y le dice: ¿y ustedes qué hacen? Un buen salvador, ¿qué hacen detrás de mí? Entonces, y ellos le hacen una pregunta: ¿a dónde vives? Y ellos le preguntan, y él les dice: síguenme pues, y van a conocer dónde yo vivo. Pero viendo, dice que ellos le dicen: maestro, y ellos hablaban con él, y dice que era como la hora 10. Que la hora 10 es, hermano, como las 4 de la tarde. Llegan donde Jesús vive y empiezan a tener esa conversación. La palabra no dice de qué ellos hablaron, pero me imagino que Andrés tenía muchas preguntas. Es un hombre de un carácter cálido, es un hombre de un temperamento muy afable, es un hombre que le gusta saber todo, es un hombre intelectual. Y Andrés tiene esa conversación, y en esa conversación algo transformó su vida. Lo que no había pasado anterior, pero hoy cuando llegó con Jesús es transformada su vida, y empieza él y le dice: venid, y fueron donde él. Pero cuando él es transformado, Andrés empieza a dar la nueva y llega primeramente a su familia, cumpliendo la gran comisión. Y Jesús dijo que nosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Andrés cumplió eso. Primero llegó a su familia.
Cuando nosotros aceptamos a Jesús, mi hermano, cuando nuestra vida es tocada por el Maestro, los primeros que tienen que conocer el cambio en nuestra vida, en nuestros parientes, en nuestra familia. Es que en la casa, cuando alguien se convierte a Jesús, tiene que transformarse la atmósfera, porque algo ha sucedido, algo extraordinario, y eso fue lo que le pasó a Andrés. Andrés fue transformado y viene y lleva las nuevas y le dice a su hermano, mire, a Pedro le dice nosotros hoy, porque ellos conocían la palabra. Todos decimos que eran del vulgo y que no sabían mucho, pero usted sabe que ellos, como quien dice, sacaron un bachillerato, pero no eran los rabinos que estaban en el templo. Ellos conocían la escritura, pero no eran los que enseñaban la cátedra, sino que los que estaban allí, ellos conocían, eran pescadores. Pero sabían que se hablaba de un rabí, de un maestro, de alguien que un día iba a venir, y ese era Jesús de Nazaret. Entonces le dice Pedro, hemos encontrado al maestro. Y entonces lo trae nuevamente, lo trae de seguida, lo trae a él y le dice, y se lo presenta a Jesús. Cuando usted y yo tenemos que presentar a Jesús donde nosotros nos encontramos, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que nosotros nos encontremos, tenemos que presentar a Jesús. Amén. Y algo sorprendente, mi hermano, que Andrés era el único más mayor de los discípulos. Era el que estaba a la misma edad de Jesús. Se dice la historia que tenía sus 33 años. Adolescentes, todos los discípulos eran unos adolescentes. Cuando los vemos, ¿verdad? En la Santa Cena todos tienen barba y todos tienen, pero no, ellos eran unos adolescentes, eran unos jovencitos. No llegaban ni al máximo de 20 años porque solo Pedro pagó impuestos. Y de 20 para abajo nadie pagaba impuestos. Entonces Pedro era el más mayorcito, pero Andrés, su primer hermano, era el más mayor. Pero mire, Andrés empezó a alcanzar todos. Empezó a alcanzar al grande y al chico. Mire, hermano, el adulto como el joven tiene un poder para impactar donde él se encuentra. Amén. Cuando Jesús ha tocado nuestra vida, es que nosotros podemos impactar. Y Andrés no fue la excepción. Andrés empezó a llamar. Andrés era aquel hombre simpático que no es muy listo, pero sí trae una conversación sana y tiene el poder de convencimiento. Y llama a su hermano Pedro, un sanguíneo. Y un sanguíneo no se queda con la noticia, él tiene que estar en la investigación. Y Pedro no cuestiona a Andrés y se va. Y cuando dice que lo trajo a Jesús, miren, lo trajo a Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos traer a nuestras familias a Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos traer a nuestros vecindarios a Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a traer a nuestra vecindad a Jesús? Hermano, hoy es tiempo que nosotros aprendamos lo que Andrés hizo. Hermano, hoy es tiempo que nosotros nos levantemos, mi hermano, levantando un lugar de adoración en su vecindad, en su apartamento, abriendo células en su casa. Abriendo, mi hermano, que su vecino sepa que allí hay una reunión donde se habla Jesús. Oh, es importante llevar a Jesús a nuestras comunidades. Es importante llevar a Jesús a nuestra familia, pero es importante llevarlo donde nos encontramos. Y él trae a Pedro a Jesús. Y mire qué impactante. Jesús no rechaza ni le dice nada extraño a Pedro, porque a Andrés le dijo, ¿y ustedes por qué me siguen? Pero a Pedro, desde que lo vio, le trajo a Pedro, y mirándole Jesús dijo, oiga, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero en ese momento le cambió el nombre, lo transformó en otro hombre. Le dijo, tú ya no vas a ser Simón, usted va a ser, le dijo, de ahorita en adelante una piedra. Y usted va a ser, le dijo, un pescador de hombres. Y Dios nos ha llamado a usted y a mí a ser pescadores, a llevar las nuevas de salvación. Pero dice que también el siguiente día, si usted ve en el libro 43, dice que Jesús quiso ir a la ciudad de Galilea. Y halló allí Felipe. Felipe y Andrés y Pedro eran de la misma ciudad, eran de la misma colonia, eran de la misma compañía de apartamentos. Usted ve en una compañía, ¿y dónde vives? En la tal compañía, allí en esa compañía de apartamentos vivo yo. Eran de los mismos lugares.
Y llevaron a las nuevas y encontraron, dice quién, Jesús encontró a Felipe. Y cuando Felipe tiene ese encuentro con Jesús, que es transformada su vida y conoce al verdadero Cristo que transforma vida, viene y le dice a Natanael, le lleva las nuevas de salvación. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros tenemos que predicar que hay alguien que ha transformado nuestra vida. Si usted tomaba, usted tiene que tener esos amigos con que antes tomaba y usted tiene que decirle, yo no tomo porque hubo alguien que transformó mi vida y ese se llama Jesús de Nazaret. Con sus frutos usted está testificando de un cambio transformador y ese cambio puede transformar a otra vida. Felipe llama a Natanael. Natanael era un hombre bien intelectual, pero Natanael era un poco de si no veo, no creo, y le dijo, ¿podrá salir algo bueno de allí? Pero Jesús se acerca y le dice, Natanael, desde que estabas bajo la higuera, yo te vi, le dice. El Señor conocía nuestra vida, Él conoce nuestro futuro y conoce nuestro pasado y conoce nuestro presente. Y le dice, Natanael, yo te he conocido. Y fíjese que Natanael cuando descubre esta palabra y dice, este es el verdadero Cristo, le sigue. Y es necesario que nosotros podamos impactar a los que nos rodean. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. Con nuestros frutos. Muchas veces son mejores los frutos que las palabras. Porque las palabras, el viento se la puede llevar, pero sus frutos, cualquiera lo ve caminando a usted y ve a Jesús. Es importante que nosotros podamos decir que solo en Él hay salvación. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre en el cual nosotros podemos ser salvos bajo los cielos, solamente en Jesús. Solamente Jesús tiene el poder de transformar. No es, hermano, la sociedad, no es el concilio, no es la iglesia, no es nadie. Solo Jesús tiene el poder de transformar vida. Y usted y yo somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que llevar la gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Fíjese que Jesús nos manda a predicar religión. Fíjese que Jesús nos manda a predicar dogmas. Fíjese que Jesús nos manda a predicar colores. Fíjese que Jesús nos manda a predicar que esto es pecado. Jesús manda a predicar que vayamos y llevemos la gran comisión. Amén. Que es en el nombre de Jesús y que lo bauticemos. Y el que cree, ese será salvo. Amén. No hay condiciones. Solo hay que creer. Y cuando usted y yo creemos, entonces es que viene la transformación. Amén. Pero nos hemos equivocado predicando dogmas y cosas que nosotros creemos. Y eso no transforma a los hombres. Lo que transforma al hombre y a la mujer es creer en Jesús, porque dice que todo el que creyere en Él será salvo. Y habla Pablo allá en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán si no hay quien les anuncie? Y esos indicados a anunciar las nuevas de salvación somos nosotros. Somos nosotros a los que Dios nos ha puesto para llevar la palabra y alcanzar a los perdidos. Nosotros somos los misioneros de hoy en día. Nosotros somos los que vamos a hacer las misiones foráneas y domésticas. ¿Cuál es la doméstica? La que está cerca de su casa. La que su familia, lo que lo rodea. Esa es la doméstica. Y usted, predicando la palabra, usted está haciendo misiones. Y yendo al extranjero, podemos hacer las misiones. Pero no hemos llegado hasta allá. Pero yo estoy creyendo que esta nueva generación de hombres y mujeres jóvenes se levantarán con un corazón misionero. Amén. Para llevar la palabra al que no la conoce. Amén. Un misionero que quiera ir al lugar donde nunca ha llegado la palabra. Así es que usted y yo podemos hacer el trabajo que Andrés hizo. Andrés llamó a su hermano. Andrés llegó a su casa y después llegaron con Jesús a la colonia, llegaron a la vecindad. Así es que usted y yo somos los indicados para predicar que hay un Dios que salva, transforma, da vida, sana, liberta y hace todo el cambio en el ser humano. Amén. Pero es necesario que usted y yo seamos transformados para poder
alcanzar a otros y que puedan ser transformados por aquel que vive y permanece y que tiene una promesa que viene por una iglesia. Amén. Y esa iglesia somos nosotros, Mahanaim. Así es que a predicar las buenas nuevas de salvación porque Cristo viene pronto. Que Dios me le bendiga. 15 minutos. Gloria a Dios.